1. Soñé que George Perec tenía 3 años y visitaba mi casa. Lo abrazaba, lo besaba, le decía que era un niño precioso. 2. A medio hacer quedamos, padre, ni cocidos ni crudos, perdidos en la grandeza de este basural interminable, errando y equivocándonos, matando y pidiendo perdón, maníacos depresivos en tu sueño, padre, tu sueño que no tenía límites y que hemos desentrañado 1000 veces y luego 1000 veces más, como detectives latinoamericanos perdidos en un laberinto de cristal y barro, viajando bajo la lluvia, viendo películas donde aparecían viejos que gritaban «¡Tornado! ¡Tornado!», mirando las cosas por última vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, padre, perdidos en la miseria de tu sueño utópico, perdidos en la variedad de tus voces y de tus abismos, maníacos depresivos en la inabarcable sala del infierno donde se cocina tu humor. 3. A medio hacer, ni crudos ni cocidos, bipolares, capaces de cabalgar el huracán. 4. En estas desolaciones, padre, donde de tu risa solo quedaban restos arqueológicos. 5. Nosotros, los Nec Spes Nec Metus. 6. Y alguien dijo, hermana de nuestra memoria feroz, sobre el valor es mejor no hablar. Quien pudo vencer el miedo se hizo valiente para siempre. Bailemos, pues, mientras pasa la noche, como una gigantesca caja de zapatos por encima del acantilado y la terraza, en un pliegue de la realidad, de lo posible, en donde la amabilidad no es una excepción. Bailemos en el reflejo incierto de los detectives latinoamericanos, un charco de lluvia donde se reflejan nuestros rostros cada 10 años. Después llegó el sueño. 7. Soñé entonces que visitaba la mansión de Alonso de Ercilla. Yo tenía 60 años y estaba despedazado por la enfermedad. Literalmente me caía a pedazos. Ercilla tenía unos 90 y agonizaba en una enorme cama con dosel. El viejo me miraba desdeñoso y después me pedía un vaso de aguardiente. Yo buscaba y rebuscaba el aguardiente, pero solo encontraba peros de montar. 8. Soñé que iba caminando por el paseo marítimo de Nueva York y veía a lo lejos la figura de Manuel Puig. Llevaba una camisa celeste y unos pantalones de lona ligera azul claro o azul oscuro. Depende. 9. Soñé que Macedonio Fernández aparecía en el cielo de Nueva York en forma de nube, una nube sin nariz ni orejas, pero con ojos y boca. 10. Soñé que estaba en un camino de África que de pronto se transformaba en un camino de México. Sentado en un farellón, Efraín Huerta jugaba a los dados con los poetas mendicantes del D.F. 11. Soñé que en un cementerio olvidado de África encontraba la tumba de un amigo cuyo rostro ya no podía recordar. 12. Soñé que una tarde golpeaban la puerta de mi casa. Estaba nevando. Yo no tenía estufa ni dinero, creo que hasta la luz me iban a cortar. ¿Y quién estaba al otro lado de la puerta? Enrique Lin, con una botella de vino, un paquete de comida y un cheque de la universidad desconocida. 13. Soñé que leía a Stendhal en la estación nuclear de Civitavecchia. Una sombra se deslizaba por la cerámica de los reactores. «Es el fantasma de Stendhal», decía un joven con botas y desnudo de cintura para arriba. «¿Y tú quién eres?», le pregunté. «Soy el yonki de la cerámica, el húsar de la cerámica y de la mierda», dijo. 14. Soñé que estaba soñando.
Habíamos perdido la revolución antes de hacerla y decidí a volver a casa. Al intentar meterme en la cama encontraba a De Quincey durmiendo. «Despierte, don Tomás», le decía, «ya va a amanecer, tiene que irse», como si De Quincey fuera un vampiro. Pero nadie me escuchaba y volvía a salir a las calles oscuras de México DF. 15. Soñé que veía nacer y morir a Aloysius Bertrand el mismo día, casi sin intervalo de tiempo, como si los dos viviéramos dentro de un calendario de piedra perdido en el espacio. 16. Soñé que era un detective viejo y enfermo, tan enfermo que literalmente me caía a pedazos. Iba tras las huellas de Guy Rosset, caminaba por los barrios de un puerto que podría ser Marsella o no. Un viejo chino afable me conducía finalmente a un sótano. «Esto es lo que queda de Rosset», decía, «un pequeño montón de cenizas. Tal como está, podría ser Li Po», le contestaba. 17. Soñé que era un detective viejo y enfermo y que buscaba gente perdida hace tiempo. A veces me miraba casualmente en un espejo y reconocía a Roberto Bolaño. 18. Soñé que Archibald MacLeish lloraba, apenas 3 lágrimas, en la terraza de un restaurante de Cape Cod. Era más de medianoche y pese a que yo no sabía cómo volver, terminábamos bebiendo y brindando por el indómito nuevo mundo. 19. Soñé con los fiambres y las playas olvidadas. 20. Soñé que el cadáver volvía a la tierra prometida montado en una legión de toros mecánicos. 21. Soñé que tenía 14 años y que era el último ser humano del hemisferio sur que leía a los hermanos Goncourt. 22. Soñé que encontraba a Gabriela Mistral en una aldea africana. Había adelgazado un poco y adquirido la costumbre de dormir sentada en el suelo con la cabeza sobre las rodillas. Hasta los mosquitos parecían conocerla. 23. Soñé que volvía de África en un autobús lleno de animales muertos. En una frontera cualquiera aparecía un veterinario sin rostro. Su cara era como un gas, pero yo no sabía quién era. 24. Soñé que Philip K. Dick paseaba por la estación nuclear de Civitavecchia. 25. Soñé que Arquíloco atravesaba un desierto de huesos humanos. Se daba ánimos a sí mismo. «Vamos, Arquíloco, no desfallezcas, adelante, adelante». 26. Soñé que tenía 15 años y que iba a la casa de Nicanor Parra a despedirme. Lo encontraba de pie, apoyado en una pared negra. «¿A dónde vas, Bolaño?», decía. «Lejos del hemisferio sur», le contestaba. 27. Soñé que tenía 15 años y que, en efecto, me marchaba del hemisferio sur. Al meter en mi mochila el único libro que tenía, Trilce, de Vallejo, este se quemaba. Eran las 7 de la tarde y yo arrojaba mi mochila chamuscada por la ventana. 28. Soñé que tenía 16 y que Martín Adán me daba clases de piano. Los dedos del viejo, largos como los del fantástico hombre de goma, se hundían en el suelo y tecleaban sobre una cadena de volcanes subterráneos. 29. Soñé que traducía a Virgilio con una piedra. Yo estaba desnudo sobre una gran losa de basalto y el sol, como decían los pilotos de caza, flotaba peligrosamente a las 5. 30. Soñé que estaba muriéndome en un patio africano y que un poeta llamado Pauline Joaquin me hablaba en francés. Solo entendía fragmentos como el consuelo, el tiempo, los años que vendrán, mientras un mono ahorcado se balanceaba de la rama de un árbol. 31. Soñé que la tierra se acababa y que el único ser humano que contemplaba el final era Franz Kafka.
En el cielo los titanes luchaban a muerte. Desde un asiento de hierro forjado del parque de Nueva York veía arder el mundo. 32. Soñé que estaba soñando y que volvía a mi casa demasiado tarde. En mi cama encontraba a Mario de Sá Carneiro durmiendo con mi primer amor. Al destaparlos descubría que estaban muertos y mordiéndome los labios hasta hacerme sangre, volvía a los caminos vecinales. 33. Soñé que Anacreonte construía su castillo en la cima de una colina pelada y luego lo destruía. 34. Soñé que era un detective latinoamericano muy viejo. Vivía en Nueva York y Mark Twain me contrataba para salvarle la vida a alguien que no tenía rostro. Va a ser un caso condenadamente difícil, señor Twain, le decía. 35. Soñé que me enamoraba de Alice Sheldon. Ella no me quería, así que intentaba hacerme matar en 3 continentes. Pasaban los años. Por fin, cuando ya era muy viejo, ella aparecía por el otro extremo del paseo marítimo de Nueva York y mediante señas, como las que hacían en los portaaviones para que los pilotos aterrizaran, me decía que siempre me había querido. 36. Soñé que hacía un 69 con Anaïs Nin sobre una enorme losa de basalto. 37. Soñé que follaba con Carson McCullers en una habitación en penumbras en la primavera de 1981, y los dos nos sentíamos irracionalmente felices. 38. Soñé que volvía a mi viejo liceo y que Alphonse Daudet era mi profesor de francés. Algo imperceptible nos indicaba que estábamos soñando. Daudet miraba cada rato por la ventana y fumaba la pipa de tartarín. 39. Soñé que me quedaba dormido mientras mis compañeros de liceo intentaban liberar a Robert Redesno del campo de concentración de Terezín. Cuando despertaba, una voz me ordenaba que me pusiera en movimiento. «Rápido, Bolaño, rápido, no hay tiempo que perder». Al llegar solo encontraba a un viejo detective escarbando en las ruinas humeantes del asalto. 40. Soñé que una tormenta de números fantasmales era lo único que quedaba de los seres humanos 3.000 millones de años después de que la Tierra hubiera dejado de existir. 41. Soñé que estaba soñando y que en los túneles de los sueños encontraba el sueño de Roque Dalton, el sueño de los valientes que murieron por una quimera de mierda. 42. Soñé que tenía 18 años y que veía a mi mejor amigo de entonces, que también tenía 18, haciendo el amor con Walt Whitman. Lo hacían en un sillón contemplando el atardecer borrascoso de Civitavecchia. 43. Soñé que estaba preso y que Boecio era mi compañero de celda. «Mira, Bolaño», decía, extendiendo la mano y la pluma en la semioscuridad. «No tiemblan, no tiemblan». Después de un rato añadía con voz tranquila: «Pero temblarán cuando reconozcan al cabrón de Teodorico». 44. Soñé que traducía al Marqués de Sade a golpes de hacha. Me había vuelto loco y vivía en un bosque. 45. Soñé que Pascal hablaba del miedo con palabras cristalinas en una taberna de Civitavecchia. «Los milagros no sirven para convertir, sino para condenar», decía. 46. Soñé que era un viejo detective latinoamericano y que una fundación misteriosa me encargaba encontrar las actas de defunción de los sudacas voladores. Viajaba por todo el mundo: hospitales, campos de batalla, pulquerías, escuelas abandonadas. 47. Soñé que Baudelaire hacía el amor con una sombra en una habitación donde se había cometido un crimen, pero a Baudelaire no le importaba, siempre es lo mismo, decía. 48.
Soñé que una adolescente de 16 años entraba en el túnel de los sueños y nos despertaba con dos tipos de vara. La niña vivía en un manicomio y poco a poco se iba volviendo más loca. 49. Soñé que en las diligencias que entraban y salían de Civitavecchia veía el rostro de Marcel Schbow. La visión era fugaz. Un rostro casi translúcido, con los ojos cansados, apretado de felicidad y de dolor. 50. Soñé que después de la tormenta un escritor ruso y también sus amigos franceses optaban por la felicidad, sin preguntar ni pedir nada, como quien se derrumba sin sentido sobre su alfombra favorita. 51. Soñé que los soñadores habían ido a la guerra florida, nadie había regresado. En los tablones de cuarteles olvidados en las montañas alcancé a leer algunos nombres. Desde un lugar remoto una voz transmitía una y otra vez las consignas por las que ellos se habían condenado. 52. Soñé que el viento movía el letrero gastado de una taberna. En el interior, James Matthew Berry jugaba a los dados con 5 caballeros amenazantes. 53. Soñé que volvía a los caminos, pero esta vez ya no tenía 15 años, sino más de 40. Solo poseía un libro que llevaba en mi pequeña mochila. De pronto, mientras iba caminando, el libro comenzaba a arder. Amanecía y casi no pasaban coches. Mientras arrojaba la mochila chamuscada en una acequia, sentí que la espalda me escocía como si tuviera alas. 54. Soñé que los caminos de África estaban llenos de gambusinos, bandeirantes, sumulistas. 55. Soñé que nadie muere la víspera. 56. Soñé que un hombre volvía la vista atrás sobre el paisaje anamórfico de los sueños y que su mirada era dura como el acero, pero igual se fragmentaba en múltiples miradas cada vez más inocentes, cada vez más desvalidas. 57. Soñé que George Perec tenía 3 años y lloraba desconsoladamente. Yo intentaba calmarlo, lo tomaba en brazos, le compraba golosinas, libros para pintar. Luego nos íbamos al paseo marítimo de Nueva York y mientras él jugaba en el tobogán yo me decía a mí mismo: no sirvo para nada, pero serviré para cuidarte. Nadie te hará daño, nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos tranquilamente a casa. Pero ¿dónde estaba nuestra casa?